Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos en una entrega nueva de Perlas Cristianas y en esta ocasión creemos que es importante que en este canal católico Perlas Cristianas hablemos de sexo. Sí, esta es la primera parte de lo que queremos hacer, unas entregas sobre una reflexión clara sobre lo que es la sexualidad en el mundo, en la sociedad, en las personas y con una perspectiva católica. En principio, podemos pensar que la sexualidad como tal existe desde siempre, porque sin sexualidad nosotros, ninguno de los que estamos aquí, existiríamos. Alterar, modificar la forma en que la sociedad construye esa sexualidad es, sin duda alguna, el primer paso para hacer alteraciones importantes en la sociedad. Alteraciones que ninguno de nosotros podremos reparar si nos equivocamos. Pero no demos ideas previas, vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos, en primer lugar, traemos un corte donde podrán escuchar en qué medida la persona del Tribunal Constitucional pues hace una defensa de lo que es la pornografía. Ella lo intenta cubrir. ¿Ella quién es? Es Ana Valero. Ana Valero es la persona que hace una defensa de la pornografía de tal manera que lo cubre con un aspecto, una presencia de arte, de libertad y de, ¿por qué no decirlo?, progresismo. Porque aquí todo lo que suena progresista es aceptado. Y lo hace con sus argumentos. Y vamos a escuchar esos argumentos. Presentamos este corte. En función de su código de valores, en función de su concepción de lo que es de la moralidad, en fin, de la moralidad que cada uno profese, sus convicciones religiosas, etcétera, y también del tiempo histórico en que determinadas obras pornográficas son vistas como tales, porque anteriormente podía ser pornográfico lo que ahora ya no lo es y en el futuro dejará de serlo lo que ahora es. Entonces, yo no me atrevo a dar una definición de lo pornográfico o de la pornografía precisamente por esto, ¿no? La pornografía a día de hoy, uno utiliza el término pornografía para referirse a esos vídeos que se pueden ver en internet y que ofrecen pues lo que yo llamo en el libro porno mainstream. Pero el cuadro de Courbet en su momento fue pornográfico y ahora mismo pues es una obra, yo afirmo que es una obra de arte pornográfico, porque el arte puede ser pornográfico y la pornografía puede ser artística, ¿o no? Claro, está toda esta controversia en los años 80 con las fotografías de Robert Mapplethorpe que usted menciona en el libro, ¿no? Que eran de alto contenido sexual, pero también con un valor estético innegable como fotografía, ¿no? En sus encuadres, en su iluminación y demás. Entonces, creo que es algo que en su momento, por ejemplo, la derecha religiosa de Estados Unidos quería, digamos, prohibir como algo pornográfico y que con el tiempo ya está consolidado como una expresión artística perfectamente válida, ¿no? Así es, lo que sucede es que sigue siendo incómodo y sigue siendo objeto de Sí, censura. En el año 89 se censuró y se prohibió y no se llevó a cabo la exposición de Mapplethorpe en Washington, pero es que en el año 2018, si no recuerdo mal, también fue prohibida en Portugal una exposición similar. Entonces, la incomodidad de lo sexual de lo pornográfico sigue estando vigente actualmente. Hay múltiples ejemplos de esto. Bueno, pues ya han podido escuchar cuáles son sus argumentos principales. Y desde aquí, desde Perlas Cristianas y desde cientos de páginas web católicas, dejan muy claro las desastrosas consecuencias de la pornografía en jóvenes y no tan jóvenes. La pornografía genera adicción, pero no solamente es un problema de adicción, también es un problema de que altera la relación entre personas porque cambia la forma y la manera en que nos relacionamos sexualmente. Y la sexualidad, no olvidemos que es una parte importante de cómo las personas expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo construimos las relaciones que unen unas personas con otras,
cómo construimos la familia y cómo y por qué tenemos en la familia a nuestros hijos. Monseñor Munilla hace, en el corte que vamos a presentar a continuación, una reflexión de cómo está magistrado dentro del Tribunal Constitucional. Si no nos equivocamos, pues dice: el aborto un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. La reciente sentencia responde a una interpretación evolutiva de la Constitución que debe adaptarse al momento histórico en el que es aplicada. Este es un artículo de Ana Valero Heredia, que bueno, pues ha sido polémico y por eso Monseñor Munilla hace el comentario. Hemos seleccionado una parte de su comentario dentro de Sexto Continente, pero merece la pena escuchar la parte jurídica, que es evidente, ¿no? Es decir, pero de eso ya estamos acostumbrados en este país, a que la Constitución o cualquier ley se modifica de manera positiva. Y para los que no entiendan de derecho les explicaré. Hacer modificaciones en derecho de manera positiva es acabar legislando como en derecho aquello que todos estamos de acuerdo. Es decir, que la suma del derecho es simple y llanamente los puntos de acuerdo en que un grupo social o tribal establezcan. Tan simple como eso. Cualquiera que nos escuche podrá decir que eso es normal, pero es que existe el derecho natural, existe el derecho constitucional comparado, existe la tradición constitucional, existe la tradición en derecho, y además de eso hay que añadir al derecho la ética y la moral, que está construida a lo largo del tiempo en las sociedades que convivimos actualmente y las personas que estamos presentes, junto con los valores que cada individuo dentro de su grupo de religión y etnia llegan a tener. Es importante tener presente que cuando nosotros estamos hablando de derecho, tenemos que hablar en términos no absolutos ni positivos, sino en términos relativos y siempre contemplando el elemento fundamental, que es el respeto a las tradiciones y a la moral de los grupos sociales en que estamos todos compartiendo, todos en un momento. Dejamos el corte de Monseñor Munilla, que hace referencia a los comentarios de Ana Valero Heredia, que ya han escuchado que es una persona defensora de la pornografía, lo que genera adicción en jóvenes y no tan jóvenes, que genera una industria donde existe acciones de tráfico de humano y explotación sexual de mujeres. Les dejamos con el corte de Monseñor Munilla. De un artículo que hoy mismo, hoy 19 de mayo, se publica en el diario El País, un periódico, para los que nos escuchan desde fuera de España, pues que se caracteriza por su tendencia fuertemente laicista, ¿no? Bueno, pues el artículo está publicado por Ana Valero Heredia, que es doctora en Derecho Constitucional, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el titular es: el aborto, un derecho que devuelve su razón de ser al Tribunal Constitucional. Y luego el subtítulo es: la reciente sentencia responde a una interpretación evolutiva de la Constitución que debe de adaptarse al momento histórico en el que se aplica, en el que es aplicada. Bueno, la verdad es que el tema es interesante. Estamos en los ecos en los días, semanas posteriores a la sentencia definitiva, ¿no? Allá a la publicación definitiva de la sentencia del Constitucional, en la que avalaba plenamente la ley Aído, la ley Zapatero, por la que de facto pues resulta que el aborto pasa a ser un derecho en España, ¿no? Siendo así que la Constitución en absoluto decía tal cosa, todo el contrario, ¿no? Y existía además una sentencia del propio Tribunal Constitucional en el año 85 en la que se decía que se reconoce el derecho a la vida del nasciturus. Bueno, pues resulta
que ahora el Tribunal Constitucional con la misma Constitución pega esta vuelta, y entonces, claro, uno dice, ¿y cómo es posible que donde digo Diego? No estamos con la misma Constitución. Y aquí viene la clave, porque lo que está ahora ya en juego a estas alturas, ya nos hemos cargado el derecho a la vida, y ahora lo que está en juego ya es la propia concepción del derecho, que, claro, cambia completamente sus parámetros, ¿no? El derecho no está al servicio de un marco legal previamente aprobado, sino que es un arbitraje de las ideologías del momento, adaptando el marco legal a lo políticamente correcto. En el fondo el derecho está subsumido por el relativismo completamente, ¿no? Bueno, pues ya han escuchado que las palabras del Monseñor Munilla ya no pueden ser más claras. Y ahora les queremos introducir otra pequeña idea que el Monseñor Munilla nos trae a colación de la reunión que ha tenido, el encuentro que ha tenido el Santo Padre con la presidenta de Italia en estos días, donde se ha hablado de un hecho fundamental, que es el hecho de la vida. Y cómo el Santo Padre establece muy importante, que sigamos teniendo claro que necesitamos respetar la vida para que la sociedad y, ¿por qué no?, el ser católico sea posible. Les dejamos con el comentario de Monseñor Munilla acerca de este encuentro que ha ocurrido en estas semanas. Como os decía, quiero comentar otra noticia que ha sido pues muy interesante esta semana y que ha acontecido en Italia. Nos vamos de Portugal a Italia. Y es que, bueno, pues hay que decir que en Italia hay unos datos muy preocupantes de la natalidad, pero hay algo bueno, y es que a la sociedad se le ve preocupada. Así como en España, oye, pues tenemos unos datos terribles de natalidad, incluso un poco peores que en Italia. Y bueno, aquí nadie parece que habla de eso. Estamos aquí con la campaña electoral. ¿Alguien está hablando en la campaña electoral de España del tema de la natalidad? Vamos, alguna pequeña excepción sí existe, ¿verdad? Alguna excepción existe. Pero el tema de la natalidad está ausente de la campaña electoral en España. La última que hemos conocido es pues que el presidente de gobierno ha hecho público, ¿no?, en el meeting de este fin de semana, pues que va a permitir que los jubilados pues puedan ir al cine los martes por 2 euros. Entonces, claro, pues tú fíjate, y entonces ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, o sea, resulta que el meeting del fin de semana está conectado con el Consejo de Ministros, el cual de si Papá Noel se tratase, pues ahora viene pues el Consejo de Ministros en plena campaña electoral y abriendo una nueva ley de crédito, abriendo una nueva línea de crédito pues a los bancos para endeudarnos más. Pues venga, ahora tenemos el cine a 2 euros los martes, ¿no? Porque claro, los jubilados votan mientras que los niños no votan. Entonces, pues esto es lo que hay. Pues en España el tema de la natalidad está ausente, ¿no?, a pesar de que es una auténtica tragedia pues lo que está aconteciendo en España. Bueno, por lo menos en Italia se observa que en la sociedad se habla de natalidad, se buscan ideas, medidas, mientras que entre nosotros hay un tema tabú, que es que, como digo, con contadas excepciones, pues que casi no se menta, ¿no? Hay que decir que en Italia, mejor dicho, el índice de natalidad es el 1,24, mientras que en España es el 1,23, todavía es peor el nuestro. Bien, pues la noticia de esta semana es que allí hay una fundación civil llamada Fundación para la Natalidad que suele convocar anualmente pues un gran encuentro. Se le llama Estados Generales de la Natalidad. Es un gran encuentro
el que llevan pues a todos los representantes de la sociedad para hablar de este tema, para poner este tema en el centro del debate social, ¿no? Y ciertamente toda la sociedad italiana está allí representada en esos estados generales de la natalidad, convocada por esta asociación civil, ¿no? Ya el Papa, en el año 2021, había acudido a ese evento, ¿eh? Entonces allí también había estado con con la ministra de Familia y con el ministro de Educación del gobierno anterior. Y en esta ocasión al Papa le han invitado y ha asistido, y entonces han estado juntos la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, y el Papa. Y claro, ha sido un encuentro muy interesante. ¿Eh? Un encuentro muy interesante. Todos sabíamos que Giorgia Meloni había llegado al gobierno en Italia con un discurso muy fuerte pro familia y muy anti-LGTB, y claro, muy acusada de que es una mujer de extrema derecha y no sé qué y no sé cuántos, pues lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? Y la verdad es que en los primeros meses o el primer año pues se ha ido consolidando en su relación internacional y no ha adjurado de su discurso pro familia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy interesante este encuentro en el que estaban allí presentes, han tenido su diálogo, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que allí el Papa habló y de lo que Giorgia Meloni también aportó, ¿no? Sobre todo, claro, el gran problema era el tema pues del invierno demográfico, ¿no? Y de qué tenemos que hacer, obviamente, para poder reaccionar ante ese invierno demográfico. El reto clave, en palabras del Papa, en la intervención que él hizo, pues que él decía, el reto de la natalidad es una cuestión de esperanza. Es una cuestión de esperanza. El indicativo más claro de la esperanza de una sociedad es la natalidad. Ahora él añade, pero ojo, la esperanza no es mero optimismo o un vago sentimiento positivo del futuro. Porque, bueno, podría parecer que la esperanza meramente se refiere, ¿no? Pues a un estado, tengo un estado anímico alto, entonces estoy lleno de esperanza. No, la esperanza es más que un vago sentimiento positivo sobre el futuro, una ilusión, una emoción, no. Es una virtud concreta y tiene mucho que ver con opciones concretas que se tomen en la sociedad, ¿no? ¿Qué ha sido quizás lo más destacado? Porque también aquí sabemos que estamos en los efectos mediáticos, ¿no? Eso es así, ¿eh? Entonces, ¿qué ha sido de lo más destacado de ese diálogo que existió entre el Papa y Giorgia Meloni? Pues lo más destacado quizás ha sido lo que dijo el Papa sobre lo que nosotros llamamos aquí en España los perrijos, ¿eh? Los perrijos. El Papa comentó dos anécdotas. Pues una primera anécdota, dijo el Papa, ¿no? Hace 15 días mi secretario paseaba por la plaza y vino una madre con un cochecito de bebé. Y el sacerdote, pues, el secretario del Papa, se acercó al carrito, pues hombre, pues para hacerle una cara antoña al niño y bendecirle, y de repente se encontró la sorpresa de que era un perrito. Y claro, se quedaría helado, helado, Y también contó que hace 15 días, en la audiencia de los miércoles, pues que el Papa estaba saludando y pasó delante de una señora de unos 50 años más o menos, por cierto, que el Papa hizo la broma diciendo 50 años más o menos, como yo más o menos, ¿no? La gente se rió, ¿no? Entonces, claro, el Papa fue a saludar a la señora y ante su sorpresa ella abrió una bolsa y dijo: Santo Padre, bendiga a mi bebé, y ahí le sacó un perrito. Y entonces el Papa dice: ay, yo ya no tuve paciencia y le regañé a la señora: señora, tantos niños con hambre y usted con el perrito, ¿no? Entonces el Papa ya perdió la paciencia diciendo: pero ¿cómo puede decirme que bendiga a su bebé? Bueno, y entonces, pues la verdad es que el Papa, compartió estas dos anécdotas. Yo creo que a estas alturas casi todos ya estamos viendo con cierta frecuencia por la calle el espectáculo del carrito del niño, del carrito de bebé, que de repente el carrito del bebé tiene un perrito, que yo, hablando de todo, permitidme que ahora me salga un poco del hilo, pero bueno, que yo calificaría eso de maltrato animal, entre otras cosas,
Pero eso es maltratar a un animal. ¿Eh? O sea, tratarle a un animal como a un niño es maltratarlo. Déjale que el perro ande, que el perro corra, por Dios, que además es que es enfermizo psicológicamente hablando, ¿no? Es enfermizo que a un animal no le dejemos ser animal y que pretendamos, ¿no?, personalizarlo y que por una psicología enfermiza que estamos generando. Estamos recurriendo a él como una especie de alguien que compense nuestras carencias afectivas. ¿Eh? Entonces estamos maltratando a un animal, no dejándole ser animal. Si es un perro, déjele ser un perro. No lo trate como a un hijo. Bueno, pues seguimos avanzando en este reportaje sobre la sexualidad dentro del mundo católico y traemos también otro corte de Monseñor Munilla acerca de la natalidad, acerca de lo importante que es la natalidad y lo poco que se habla dentro de las elecciones que se están preparando aquí en nuestro país sobre la importancia de la natalidad, que juega además un papel importante de lo que es el hecho de la inmigración. Ambos aspectos no son contradictorios y parece que si hablas de natalidad estás en contra de la inmigración, pero recordemos que el Santo Padre en estas semanas atrás ha traído un comentario que es importante tener presente. Las personas tienen derecho a vivir donde nacieron. La migración o la emigración, digámoslo como queramos, no es un derecho, sino que es una situación forzosa de las personas para poder conseguir tener una aspiración de vida mejor. Y materializarla no es siempre posible ni es siempre fácil. Y algunas de las personas que tienen que inmigrar dedican todo lo mejor de su vida, la juventud, a intentar tener una posición para compartirla con sus familias o para atraer a sus familias. Es decir, hay detrás un esfuerzo y un sacrificio y un dolor y un sufrimiento junto con eso que hablamos como derecho a la inmigración. Vamos pues con el corte donde Monseñor Munilla nos recuerda lo importante que es los términos de la natalidad en nuestro país, trayendo cifras también de Italia. Lo más grave es lo que no se habla. Entonces, ¿qué temas están ausentes? Y yo me atrevo a hacer esta pequeña... primero, ya que ya lo dije en el programa anterior, el primer tema que no se habla y es gravísimo el silencio sobre él es el tema de la natalidad. A ver, el futuro de nuestra sociedad está gravemente en peligro. O sea, gravemente en peligro. Estamos como el imperio, la Roma, decadente a punto de ser subsumida, ¿no? Pues por la invasión de los bárbaros, que no tenía natalidad ninguna, o lo que le pasó también a Grecia. O sea, las civilizaciones, en su ocaso, siempre se han caracterizado por un colapso de la natalidad. Y ahora la historia se repite y a Occidente le pasa lo mismo, ¿eh? Yo puse el ejemplo de cómo, pues en Italia, ¿no? En Italia, pues ha tenido lugar ese encuentro nacional de reflexión sobre la natalidad, al que había asistido pues el Papa Francisco, Giorgia Meloni. Claro, verle a la primera ministra italiana y verle al Papa Francisco, pues fíjate, en un debate ante toda la nación, ¿no? Pues apoyando las medidas de natalidad, pues es una esperanza. O sea, en Italia el tema de la crisis de natalidad, que está a nuestro nivel, o incluso nosotros estamos algo peor, es un temazo. Es casi el tema, porque se dan cuenta de que es que ahí se la juegan. Oye, en España nadie habla de esto. Bueno, pues estamos aquí otra vez porque queremos cerrar este reportaje conjunto de situaciones distintas, opiniones distintas sobre el mundo de la sexualidad, vistas a través del prisma de un católico en Perlas Cristianas, y que también traemos a referencia de Monseñor Munilla, donde una oyente le plantea cómo vivir su sexualidad con su marido. Y bueno, pues primero vemos la delicadeza con que Monseñor Munilla trata el tema,
Un tema íntimo, personal, complejo, muy complejo, y en el que queda claro que las situaciones en las que se están obligando a las parejas a vivir su relación sexual no es solamente fruto de lo que podríamos decir la libertad y el progresismo, sino fruto de unas concepciones que se quieren imponer en la vida de la pareja como absolutas y como positivas. De tal forma que las personas que en un día se casaron, pues se ven abocadas a que tienen que romper su primer sí, porque la sociedad les está colocando frente a modelos y planteamientos que ellos per se nunca hubieran imaginado ni querido. Les dejamos pues con este último corte en el que presentamos a esta oyente con una pregunta de por qué y cómo el monseñor Munilla le responde, y tomamos buena nota de que vivir en sexualidad dentro del ser católico no es tan difícil. Simple y llanamente es una cuestión de criterio, de honestidad y de búsqueda de la verdad, porque es la única manera de vivir una sexualidad en libertad. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente cuyo nombre preservamos nos escribe: Buenas tardes, monseñor. Le escucho desde hace más de 10 años y gracias a sus programas le he podido seguir creciendo en el discernimiento y el amor a Dios, a quien doy gracias por el don para la comunicación que le ha dado. Llevo 7 años casada. Siempre he tenido el deseo en el corazón de vivir un matrimonio abierto a la vida, y así se lo expresé en muchas ocasiones a mi marido en nuestra etapa de noviazgo, creyendo que su silencio, como respuesta, era una muestra de que a pesar de no entender nada, lo aceptaba y me aceptaba a mí de este modo. Él no ha sido educado así, y ahora, después de 6 embarazos con muchas complicaciones, incluido 3 bebés en el cielo, hemos dejado de estar abiertos a la vida. A mí esto me hace mucho daño porque no concibo vivir como cristiana mi matrimonio de esta forma. Y a pesar de que he intentado hacerle ver la grandeza de poder vivirlo así, él no le ve ningún sentido a todo esto y nos está llevando a distanciarnos, ya que a mí me acaba creando rechazo. Me gustaría saber si el hecho de vivirlo de este modo es solo a consecuencia de lo que me han enseñado, que me hace sentir culpable y utilizada, o si tendría que aceptar como él lo ve y entregarme sin sentirme culpable. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga. Bueno, pues la verdad es que lo que esta oyente nos comparte pues es la cruz que tienen, ¿no? Pues algunos matrimonios en los que una parte católica sufre, ¿no? Sufre pues porque la otra parte no acepta vivir la vida matrimonial pues conforme a ese compromiso que adquirieron al recibir el sacramento del matrimonio. Se adquirió un compromiso de estar abiertos al don de la vida y luego se puede vivir ese sufrimiento de falta de integración. Bueno, yo lo primero que le diría es que no piense, o sea, que no se atormente con una culpabilidad de sí misma, que he hecho yo mal para que esto ocurra, o sea, que se quite eso de la cabeza, porque creo que es una tentación. También creo que tiene que entender que ese rechazo de decir, pues yo con esta persona no quiero mantener relaciones, es posible que sea eso algo que haga daño al matrimonio y tiene que discernirlo. Por su parte, por parte de quien nos escribe, no existiría culpabilidad moral en la entrega sexual dentro del matrimonio, siempre y cuando ella no realice, no esté realizando, no esté poniendo medios bajo su responsabilidad que sean anticonceptivos. Claro, si los pone la otra parte, que ella será responsabilidad de ellos y no los pone ella, pues entonces la entrega matrimonial, el abrazo esponsal tiene razón de ser, porque no está ella, ¿no?, bajo esa responsabilidad, sino que está su esposo. También este discernimiento creo que es importante. En cualquier caso, bueno, pues yo creo que también al final, ¿no?, para
para poder cambiar esa posición de su marido, la clave está en la conversión. La clave está en pedirle al Señor que tenga también él la posibilidad, el momento, ¿no?, de un encuentro con Dios. Rezamos por ello y a veces, pues este tipo de situaciones se desatoran cuando alguien tiene un encuentro con Dios, tiene un retiro, tiene pues una experiencia de Dios en la que se abre a la gracia, y entonces automáticamente esos posicionamientos en los que tiene puestos topes, ¿no?, topes a que Dios no me pida esto, tiene puesto el freno de mano, tiene cerradas sus puertas, cuando de repente tiene una conversión porque ha estado en un retiro, porque de repente se ha abierto a una predicación de la Iglesia, se ha abierto a un testimonio que alguien le ha dado, de repente viene, ¿no?, su replanteamiento de ese estar cerrado a la vida, ¿eh? Bueno, y eso es lo que pedimos a Dios. Bueno, y para terminar, pues les dejamos con una reflexión larga y profunda de Monseñor Munilla sobre la Humanae Vitae de Pablo VI, porque fue tan profética que después de casi 50 años, la Humanae Vitae es de una radical importancia para saber qué un católico puede tener en cuenta y presente dentro de su mundo, de su esfera, a la hora de vivir la sexualidad, a la hora de crear familia y a la hora de sacar adelante su familia, a sus hijos. Les dejamos con este comentario, que es un poquito largo, pero que merece la pena porque tiene muchísimos aspectos que los comenta Monseñor Munilla de una forma brillante, como siempre. Que claro, pues eso es precisamente lo que quería hacer la anticoncepción. Las pastillas anticonceptivas decían, yo me quedo con la dimensión unitiva, ¿no?, pero yo no quiero las consecuencias procreativas, entonces tomo la pastilla anticonceptiva. Y entonces la Humanae Vitae, San Pablo VI decía, a ver, no se puede, es inmoral disociar, ¿no?, la dimensión unitiva y la dimensión procreativa, porque eso antropológicamente está unido, ¿no? Entonces, lo que viene a decir esta conferencia es que, claro, cuando uno parte de una antropología en la que disocia las cosas, pues claro, esa disociación vemos cómo va llegando hasta sus últimas consecuencias en la ideología de género, ¿eh?, e incluso pues también en el transhumanismo. Pero claro, la clave está en la antropología de la que partimos, ¿no? Entonces, de una manera un poco ordenada voy a seguir la exposición de la conferencia, porque creo que es muy interesante. El cardenal Ladaria, como digo, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, subraya que las grandes afirmaciones, ¿no?, la afirmación de la Humanae Vitae, en absoluto se puede pensar que sea cambiable, no es transformable, porque es que es una opción en la que está unida a la concepción cristiana del amor, ¿no? Incluso el propio Benedicto XVI lo expresó con estas palabras: lo que era verdad ayer sigue siendo verdad hoy. La verdad expresada en la Humanae Vitae no cambia. Al contrario, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina adquiere mayor actualidad y nos impulsa a reflexionar sobre su valor intrínseco, ¿no? Por lo tanto, la clave está en la gran audacia que tuvo Humanae Vitae de decir pues que el concepto antropológico es clave, es determinante, ¿no? Dice en concreto en la conferencia, rechazar la encíclica no significa solo aceptar la moral de la contracepción, sino también aceptar una antropología dualista que ve la naturaleza como una amenaza para la libertad y que cree que manipulando el cuerpo se puede cambiar las condiciones de verdad del acto conyugal. Que eso es básicamente lo que hay detrás de la anticoncepción, ¿no? Diciendo el cuerpo es fecundo, el cuerpo es fértil, ¿no? Yo no quiero eso que el cuerpo en este momento me compromete, ¿no? Yo no quiero eso, por lo tanto me medico contra mi cuerpo. Esto de medicarme contra mi cuerpo, en el fondo, pues
Es lo que da a luz a lo que ahora vemos pues en la ideología de género, que yo no acepto mi cuerpo. O sea, veamos cómo esto ya estaba en la Humanae Vitae, ¿no? La posibilidad de amar con sexo pero sin hijos da lugar a la realidad del sexo sin amor, lo que no solo ha producido una banalización de la sexualidad humana, ¿no?, sino que ha llevado a una transformación de la comprensión de lo que es la intimidad sexual y de lo que son las orientaciones sexuales a nivel social, ¿no? Entonces, él señala lo siguiente: sólo así se explica la incapacidad de las sociedades occidentales actuales para reconocer las diferencias morales entre la unión sexual de un hombre con una mujer y la unión sexual entre dos hombres del mismo sexo. ¿Cómo es posible que exista, ¿no?, esa dificultad de entender que no tiene nada que ver, ¿no?, la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio con la pretendida unión de dos hombres del mismo sexo que pretenden equipararse al matrimonio? Bueno, ¿cómo es posible que cueste tanto entender que son dos cosas, que no tienen ni parecido, ¿no? Bueno, pues aquí viene un poco la explicación, ¿no? Si es la persona la que tiene que dar sentido a la sexualidad, si eres tú, si son tus sentimientos los que dan sentido a la sexualidad, entonces no hay ningún problema en admitir, ¿no?, pues que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tengan sentido, porque eres tú el que le das, es tu sentimiento subjetivo el que le da la razón de ser a las cosas. Pero la naturaleza no dice eso. Porque la naturaleza dice, o sea, deja claro y patente que dos hombres no son complementarios, que biológicamente no son complementarios, ¿no? Lo deja claro, ¿no? El problema está cuando hemos rechazado la normatividad de la naturaleza y entonces hacemos que sea únicamente el sentimiento el que configure la realidad, ¿no? Así, según esta perspectiva, es la libertad la que determina la verdad del acto, dice el cardenal Ladaria, ¿no?, en su conferencia. Es mi libertad, ¿no?, desvinculada, la que determina la verdad del acto. No se considera necesario que el acto humano, en el caso del amor conyugal, responda a un sentido preexistente, que responda a la naturaleza, que responda a lo establecido por Dios. No, sino simplemente es un acto libre, ¿no? Entonces, claro, la encíclica Humanae Vitae se opuso a esa antropología falsa, que lo que hace es disociar cuerpo y alma. A mí mi cuerpo no me va a decir lo que tengo que hacer, yo seguiré a mis sentimientos y no seguiré a mi cuerpo. Es un dualismo, obvio, ¿no? Bueno, insistimos, dando un paso más, ¿no? Dice, el rechazo de la encíclica no solo afectaba a la visión del amor y la sexualidad. Cuando la gente rechazaba lo que Pablo VI había dicho, estaba afectando, sí, a la visión del amor y de la sexualidad, sino también estaba afectando los que rechazaban la Humanae Vitae, estaban en el fondo rechazando a su propio cuerpo, La antropología anticonceptiva es una antropología dualista, que tiende a considerar el cuerpo como una mercancía instrumental y no como una realidad personal. Ahora me tomo esta pastilla, pues porque no quiero las consecuencias de lo que mi cuerpo biológicamente, ¿no?, pues pretende, ¿no?, o pretende no, tiene inscrito en sí mismo. Es como si uno recurriese, pues fijaros, ¿no?, es como si uno recurriese a un medicamento, pues para paralizar una función biológica, diciendo, bueno, pues me voy a medicarme, pues para, imaginaros, ¿no?, pues para que mi riñón no funcione. Pero hombre, ¿cómo te vas a medicar para que tu riñón no funcione? ¿Cómo te puedes medicar contra ti mismo? Bueno, pues eso es lo que ocurre en la anticoncepción. Es como, por eso dice en la conferencia, mi cuerpo me pertenece y yo hago con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Esto refleja un carácter instrumental del cuerpo, es como un dualismo en el que el cuerpo se reduce a pura materialidad, es como un objeto
susceptible de ser manipulado según a mí me venga y me convenga, ¿no? O sea, estamos cosificando al cuerpo. Y claro, esto pues va a tener muchas consecuencias, pues la pérdida de la verdad en el amor humano y de la familia, y de aquí ha venido la alarmante disminución de los nacimientos, la multiplicación de los abortos. Claro, ese rechazo de la indisolubilidad de los dos significados de la sexualidad, ¿no? El significado unitivo y procreativo. Cuando hemos dicho, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es el sexo para expresar afecto y otra cosa es, o para tener placer, y otra cosa es el sexo para procrear. Y nosotros lo separamos. Cuando se separa, ¿no?, de esa manera lo que Dios ha dado unido, entonces todo esto ha evolucionado hacia una manipulación artificial en la transmisión de la vida mediante las técnicas de reproducción. Pues la vida, la vida la puedo hacer en un laboratorio y otra cosa es pues hacer el amor para tener placer. Son dos cosas, ¿no? El origen de la vida y la expresión de la sexualidad son dos cosas ya que no tienen nada que ver la una con la otra. Primero se aceptó la sexualidad sin hijos y luego ya se terminan por producir los hijos sin el acto sexual. Y claro, en el fondo, la vida producida ya no es considerada en sí misma como un don de Dios, sino se considera como un producto, ¿no? Como un producto de laboratorio. Y entonces cambia completamente pues los parámetros, ¿no? Bueno, pues lo que dice esta conferencia del cardenal Ladaria es que la ideología de género que estamos padeciendo en este momento, ¿no? Eso que yo elijo ser hombre, elijo ser mujer, incluso el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo en esa especie de pretensión de que el hombre va a ser eterno, haciendo una especie de construcción de cuerpo biotecnológico, etcétera, ¿no? Bueno, esas dos deformaciones, ¿no?, están presentes en el rechazo a lo humane vitae. Esta manipulación del cuerpo, propia del relativismo moral y presente en la antropología anticonceptiva, está presente en la ideología de género y en el transhumanismo. Ambas parten de la premisa de que no hay verdad que pueda limitar la aplicación de nuestros deseos, ¿no? La libertad se contrapone a la naturaleza, es la exaltación de la libertad desvinculada de la verdad. Y esto hace que ambas ideologías, la ideología de género y el transhumanismo, presenten el deseo y la voluntad como los garantes últimos de la decisión humana, ¿no? Mi cuerpo me pertenece, yo haré lo que quiera, ¿no? Es la expresión del deseo como único garante de la decisión moral, ¿no? La ideología de género niega que la identidad de una persona esté vinculada a su cuerpo biológico. Una persona no se identifica por su cuerpo, sino por su orientación, dice la ideología de género. Es que fijaros que en el rechazo a lo humane vitae esto ya estaba, en el fondo, esto que ahora nos parece una barbaridad, que cómo se ha llegado a esto, cómo se ha podido llegar a esto, señores, ¿no? Algunos echan las manos en la cabeza, pero ¿cómo es posible que alguien ahora diga, pues yo quiero ser hombre, yo quiero ser mujer? Bueno, entonces lo que ahora se viene a decir es que de aquellas aguas vienen estos lodos, porque cuando se aceptaba que yo me medico porque yo me niego a que mi cuerpo sea fecundo, y yo quiero tener sexualidad, pero me medico con pastillas anticonceptivas para que mi cuerpo no sea fecundo, yo ya estaba enfrentándome a mi cuerpo, estaba ya enfrentándome a la naturaleza. Y ahora, claro, de aquellas aguas vienen estos lodos, porque es que las cosas llegan hasta sus consecuencias últimas. Y del mismo modo pasa también con el transhumanismo, ¿no? Que la persona se reduce a su mente o a sus conexiones neuronales como soporte de su singularidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi cuerpo humano es transferido a un cyborg, a un archivo de memoria, a un cuerpo animal, y todo lo que estamos viendo en el transhumanismo, que es algo increíble, ¿no?
Pero repito, de aquellas aguas vienen estos lodos. La ideología de género y el transhumanismo son expresiones de esta antropología rechazada por la humana vitae, que niega al cuerpo su carácter personal, su carácter como si el cuerpo no tuviese normatividad alguna, ¿no? Y lo reduce a un mero objeto manipulable. Bueno, en resumen, yo creo que es muy interesante esta conferencia del cardenal Ladaria, muy, muy interesante, porque viene a decir que la Humanae Vitae es la respuesta a las falsas ideologías. La única respuesta posible es parte de una antropología integral, ¿no? De una unidad alma y cuerpo. El significado profético de la encíclica encuentra su fundamento en una concepción antropológica integral. La encíclica de San Pablo VI pues propone una antropología capaz de unir libertad y naturaleza. Están unidas libertad y naturaleza, pero no contrapuestas, ¿no? Y por último, el cardenal Ladaria recordó que Pablo VI ya había profetizado, ya había dicho que su enseñanza iba a ser rechazada. Que iba a ser rechazada, ¿no? Dice en concreto, ¿no? San Pablo VI. Aún hoy se hace realidad lo que, mejor dicho, dice el cardenal Ladaria, aún hoy se hace realidad lo que la encíclica ya había anunciado sobre sí misma. Y decía la encíclica, se puede prever que estas enseñanzas quizá no sean fácilmente aceptadas por todos. Hay demasiadas voces, amplificadas por los medios de propaganda, que están en desacuerdo con la fe de la Iglesia. A decir verdad, la Iglesia no es nueva en ser, como su divino fundador, signo de contradicción, pero no por ello deja de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, tanto la natural como la evangélica. También nosotros, en medio de nuestro mundo, estamos llamados a ser signos de contradicción. Entonces, si San Pablo VI, cuando escribió la Humanae Vitae, ya dijo en su texto, vas a ver cómo esto va a ser atacado y rechazado, pues obviamente esto que estamos diciendo, pues ya sabemos que es contracultural, ¿no? Lo que es más triste es ver que también en el seno de la Iglesia algunas personas, y algunas de ellas con autoridad y con ciertos puestos de responsabilidad, pues están hablando en términos, en formas, pues cual si la Humanae Vitae pudiese ser replanteada, y creo que no tiene. Por eso me parece especialmente clarividente la conferencia del cardenal Ladaria, porque es una conferencia que aun sin haberse dirigido a ninguna persona en concreto, pues está dando una respuesta a quienes están haciendo afirmaciones pues bastante sorprendentes, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Monseñor Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, pues resulta que hacía recientemente esta semana unas afirmaciones en las que decía: nos enfrentamos a desafíos de época. En los años 60 la píldora parecía el mal absoluto. Hoy tenemos desafíos aún mayores. La vida de toda la humanidad está en peligro si no detenemos la espiral de los conflictos, de las armas, si no desactivamos la destrucción del medio ambiente. Hombre, Monseñor Paglia, no entiendo yo esta expresión como diciendo. Es como si dijésemos, bueno, pues nos parecía que lo de la píldora era un mal absoluto, pero hoy en día hay males mayores como la guerra y otras cosas. A ver, para empezar, no había guerra en tiempos de San Pablo VI, ¿qué? No creo que la guerra sea un mal que ahora ha aparecido como para eclipsar otros males, ¿no? No creo que haya que contraponer una cosa a la otra. Creo que es un error relativizar, poner en duda el valor profético de la encíclica Humanae Vitae. Por eso me parece especialmente luminoso, ¿no? Hasta aquí esta primera parte de la sexualidad para los católicos y para los que no son católicos, porque en la postre los católicos lo único que pretendemos es dar luz a una sociedad para ser libres. Sí, ser libres es ser católico, porque estar
en el camino de la vida, de la verdad, con Jesús, nos da esa libertad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue no tendrá más sed y será libre. Así que, amigos, no lo olviden. Escuchemos pues este testimonio, esta pregunta, y hasta el siguiente aquí en Perlas Cristianas. Gracias por seguirnos. Chao.